Romanos capítulo 11, versos 33 al verso 36. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Invito a que puedan inclinar su rostro y podamos orar. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos ayudes para reflexionar en tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestras limitaciones. Reconocemos también la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo, que use su palabra para trabajar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, pueda traspasar nuestro corazón, que en muchas ocasiones es duro y es terco. Danos, Señor, la humildad para escuchar tu voz, Señor, para cambiar nuestra manera de proceder, para adorarte, para servirte, para poder, Señor, escuchar tu voz como tu pueblo. Gracias, Señor, por esta instancia, por esta oportunidad que nos das. Pedimos tu bendición, la bendición en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Para aquellos que por primera vez nos visitan, les comento que han llegado al final de la película, ¿ya? Es lamentable, pero las demás conversaciones que ya hemos tenido en Romanos, capítulo 9 al capítulo 11, están allí en nuestro canal de YouTube. Así que si no has visto los capítulos anteriores, como se dice hoy día, ¿no? Te invito ya que puedas entrar al canal de YouTube y puedas mirar los sermones anteriores, porque hoy día ya estamos finalizando Romanos capítulo 11, donde nos hemos propuesto como consistorio durante este año 2023 trabajar los conceptos que están allí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, bajo este gran título que es pueblo. Y nuestra intención ha sido durante esta serie de Romanos capítulo 9 al capítulo 11 es trabajar el concepto de elección. Como estos capítulos nos han llevado a observar, ¿no? Cómo Dios se relaciona con su iglesia compuesta por gentiles y por judíos, y donde a través de esta serie que partió en enero hemos podido observar varias doctrinas o conceptos importantes acerca de la persona de Dios. Por ejemplo, nosotros en el capítulo 9 estuvimos viendo un poco acerca de la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Es por esa razón de que ustedes y yo disfrutamos de lo que disfrutamos, a pesar de que somos infieles. Dios siempre cumple sus promesas. Vimos también un poquito en ese mismo texto, capítulo 9, acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios ha decidido elegir a su pueblo y Él de manera soberana ha tenido misericordia con aquellos que son miserables, es decir, nosotros, aunque ustedes no lo crean, y también ha sido severo con aquellos que son incrédulos y presuntuosos. De hecho, gran parte de lo que hemos intentado observar durante esta serie de elección es quitar ese espíritu de presunción, de orgullo, de vanidad, de creer que somos algo que no somos por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, nuestra propia bondad. Evangelio no le sube la autoestima a ninguno. Si tú quieres que alguien te suba la autoestima, puedes
buscar otro libro, un libro de autoayuda, tal vez puedes consultar a tu psicólogo, pero Evangelio lo que viene a mostrarnos a nosotros es que si somos algo, es solamente debido a la gracia de Dios. Y nada más que eso. Todo lo que tenemos es gracias a Él. Y después de todo ese tiempo de reflexionar en Dios, su elección, su obra, Pablo aquí en el capítulo 11 quiere terminar llevándonos a la adoración. Él quiere que nosotros adoremos. Porque tanta teología debería producir en Pablo, y así también en nosotros, esa reacción. Esa reacción que va más allá de una simple satisfacción. Como quien va a un restaurante, ¿cierto? Y se compra un plato exquisito y se lo come con tantas ganas que al final, como decimos aquí en Chile, queda pochito e inmóvil, satisfecho. Y posiblemente Romanos 9 al 11 ha producido eso. Tanta satisfacción, llenura de un conocimiento que lo ha dejado pochito e inmóvil. Pero la teología no debería producir eso. Lo que debería producir la teología, el conocimiento de Dios, es que ustedes y yo, al comer tal delicioso plato presentado en Romanos 9, 10 y 11, debería llevarnos a nosotros a levantarnos, a ponernos de pie, a pedir y preguntar, ¿dónde está el chef? Aplaudirlo y decirle, gracias, gracias por la comida que tú me has dado. Y rebosar de alegría, de gozo. Sin embargo, yo sé que esa emoción descontrolada y bulliciosa en muchas ocasiones es ajena a una iglesia como la de nosotros, que a veces desde afuera se nos tacha como iglesia tipo museo o biblioteca, donde el silencio es nuestra característica principal. No debería ser así, hermanos míos. Yo no estoy diciendo que sea cierta esa declaración, pero a veces nos comportamos como si quisiéramos dar razón a dicho título. Teología debería emocionarnos. Conocer de Dios debería llenar nuestro corazón de gozo, más todavía cuando sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Es Dios y su obra misericordiosa, salvando a personas que no lo merecen, es el motivo por el cual hoy nosotros deberíamos haber cantado con gozo, con fuerza, alegres por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Hay un autor muy conocido, J. Packer, en un libro también muy conocido que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Él dice lo siguiente, hermanos míos, que el conocimiento de Dios debería a nosotros, a ti, a mí, humillarnos, humillar nuestra mente, reconociendo que no somos nada de lo que creemos que somos. Pero también ese conocimiento debería expandir nuestra mente, porque somos cambiados por el conocimiento de Dios. Sabemos más cosas, cosas que obviamente nos hacen más responsables, pero que nos otorgan más capacidad para ser consolados, que es otro motivo o propósito del conocimiento de Dios, y que al ser consolados también tú y yo estamos más dispuestos a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Entonces, yo quiero hoy día hacer una propuesta, hermanos míos, a partir del texto que acabamos de leer. Es un texto breve, pero muy profundo, como comienza el versículo 33. Mi propuesta para ustedes, para que pensemos, es que para que ninguno de nosotros, esta es mi propuesta, para que ninguno de nosotros, ningún creyente, se vuelva presuntuoso a causa de su condición espiritual,
a causa del conocimiento que tiene de Dios y del propósito eterno, para que ninguno de nosotros se vuelva presuntuoso, debemos convertir todo conocimiento en un motivo de adoración. El conocimiento que ustedes tienen de Dios, el conocimiento que ustedes tienen acerca del privilegio de ser hijos, ese debería ser un motivo para adorar a Dios. No solo hoy, sino el resto de nuestra vida. Ese conocimiento que nos acompaña debería llevarnos a nosotros, en todas las cosas que hacemos, darle la gloria a Dios. Pero, obviamente, tenemos que preguntarnos cómo podemos adorar de tal forma a Dios que Él sea el centro. Cuando ustedes y yo somos conscientes que nuestro corazón siempre está inclinado a adorar a sí mismo, siempre está inclinado a usar a Dios y los privilegios de Dios para exaltarse a sí mismo. ¿Cómo es que nosotros podemos adorar a Dios con motivos correctos, sinceros, no egoístas? ¿Cómo podemos hacerlo? Es algo que tenemos que preguntarnos hoy. Otro autor decía lo siguiente, y esta frase me pareció muy interesante. Él dice lo siguiente: los que adoran a Dios solamente por miedo y no por amor y gratitud sincera, adorarían también al diablo si se les apareciera. Noten ustedes la frase. Los que adoran a Dios solo por miedo y no por amor y un motivo sincero, adorarían también al diablo si se les apareciera. ¿Por qué pasa eso? Probablemente eso pasa porque en muchas ocasiones nuestros motivos de adoración no son correctos. No tenemos un conocimiento correcto de nuestro Señor. La adoración verdadera debe ser guiada por la Escritura. La adoración verdadera debe estar centrada en Dios. Y Pablo en este texto de Romanos 11, versículo 33 hasta el final, nos va a mostrar un poquito acerca de cómo nosotros podemos ser guiados a la adoración a Dios después de un manjar, después de estar reflexionando en estos capítulos 9, 10 y 11. Y este trozo de la palabra, si tú vas conmigo, podemos dividirla en 3 estrofas. Yo quiero que tú mires un poquito el texto. No me mires tanto a mí, mira el texto bíblico. Es Él el que tiene que hablarnos, ¿ya? El versículo 33, de una forma, si tú lo miras allí, que es la primera estrofa, esta primera estrofa encuentra 3 exclamaciones de emoción y de adoración debido al plan de Dios. Pablo comienza con esas 3 exclamaciones. Luego hay una segunda estrofa que parte en el versículo 34 al 35, donde Pablo va a utilizar 3 preguntas retóricas. ¿Para qué? Para recordarnos cuán elevados son los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Y por último, él va a escribir una tercera estrofa y final, donde el versículo 36 nos recuerda que Dios es el fin de todas las cosas. Y por tanto, obviamente, Él se merece la gloria. Entonces, con esa estructura de 3 estrofas, ¿no? Hay 3 ideas que yo quiero plantearles a ustedes. 3 ideas que quisiera yo que ustedes me pudieran seguir al mirar este texto. ¿Cómo podemos adorar a Dios verdaderamente? Tal vez, digámoslo así, unido al apóstol Pablo que escribe este texto. 3 ideas. La primera de ellas tiene que ver con el versículo 33. Mi idea es la siguiente. Nosotros podemos adorar a Dios si reconocemos nuestra condición caída y carente de todo bien, en comparación que es Dios, obviamente, infinitamente rico en todo lo que piensa y en todo lo que hace. Mira tú cómo esa idea
se representa en el versículo 33. Versículo 33 dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Mira qué frase tan fabulosa. ¿Notas tú que toda adoración, según este pasaje, comienza con Dios? Para adorar, tú y yo tenemos que tener un objeto de adoración. Y ese objeto de adoración es Dios mismo. No hay nada más excelente e exquisito para ser adorado que Dios y sus atributos. Privarte del conocimiento de Dios es privarte de una adoración verdadera. Tú y yo necesitamos conocer a Dios. Las alabanzas, los himnos que no nos hablan de Dios y de sus perfecciones, de lo que Él es, no estimulan la adoración. Entonces, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que oyes, porque todo lo que no nos hable de Dios, de sus propósitos y sus perfecciones, jamás estimularán tu corazón para adorarlo. Probablemente nuestra pobreza en la adoración es una pobreza en la teología. Cuando tú intentas adorar solamente poniendo una música para generar un ambiente y no lees la Biblia, estás andando a ciegas. De nada sirve si tú no eres guiado por las Escrituras. Adorar a Dios involucra conocer a Dios. Por eso, cuidado cómo lees la Biblia. Los devocionales express, amigo mío, no son tan útiles como tú crees. Leer un pan de vida todas las mañanas antes de irte al trabajo es muy poco para poder adorar a Dios durante todo el día. Si tú no reflexionas en las Escrituras, tu adoración será pobre, será escasa. Adorar a Dios sin ponerlo en el centro, sin reflexionar en Él, posiblemente te llevará a ti y a mí, obviamente, a adorar a ídolos o a adorarnos a nosotros mismos, de lo bacán que somos, de los superhombres, de los supermujer que somos, etc. No sé. Por eso, tú y yo, si reconocemos que somos personas caídas y carentes de muchas cosas, y miramos a Dios, quien lo tiene todo y que puede suplirlo todo, eso nos llevará a nosotros a acudir a Él y a recibir de Él todo lo que nosotros carecemos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que adora aquí Pablo? Si tú miras el versículo 33, este verso 33 está muy relacionado con un versículo del Antiguo Testamento. Yo creo que más de alguno de ustedes que tiene Biblia, o que tal vez algún día leyó en un pan diario, ¿cierto? Donde aparece un versículo, se habrá encontrado con Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Este versículo 33 está muy relacionado con Isaías 55, versículo 8, donde Romanos 11, que es el texto que estamos tratando, no quiero que huyas de ese texto, ahí en Romanos 11, versículo 33, los términos juicio y camino significa lo siguiente: nos hablan acerca de Dios y la forma en que Él piensa y resuelve, y la forma también en que Dios hace las cosas o se dirige hacia
algún propósito u objetivo. Por tanto, en este contexto de Romanos 11:23, lo que Pablo está adorando es la riqueza que Dios tiene para con nosotros. Dios es rico en sabiduría, conocimiento, en su proceder. Al admirar Pablo, Romanos 9, 10 y 11, contemplando en todo eso nuestra salvación. Tú y yo, hermano mío, y yo no quiero bajarte la autoestima, ¿ya? Solamente quiero declararte la realidad, porque nuestro mundo intenta decirnos algo diferente, pero la verdad es esta: tú y yo somos más pobres de lo que creemos, somos más débiles de lo que pensamos. Yo sé que hay muchos sucedáneos que intentan engañarnos, pero no es así. Y en la medida en que tú entiendas que eres más pobre, débil y necesitado, con más urgencia buscarás de Dios. Y este es mi llamado para ti. Y también es el llamado que yo me hago a mí mismo. Busca a ese Dios de toda fuerza. Busca a ese Dios que solamente puede salvarte, porque solamente Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Solamente Él. Ese Dios rico en Cristo, que vino a morir en una cruz, tomando tu lugar para salvarnos. Cuando tú eres capaz de entender Evangelio, adorar se hace fácil. Alabar a Dios tiene todas las razones habidas y por haber. No solamente aquí, sino, como se dice aquí en Chile, incluso en la Quebrada del Ají. En todas partes. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿por qué entonces nuestra adoración es tan pobre? ¿Por qué nuestra adoración es tan escasa? ¿Por qué nuestra adoración es tan poco común? ¿Por qué adoramos tan poco de manera individual? ¿Por qué adoramos tan poco como familia? ¿Por qué promovemos tan poco la adoración a Dios, nuestro único Salvador? ¿Será que nos falta evangelio? ¿Será que nos falta recordar quién es Dios? Si tú y yo queremos adorar a Dios como Pablo y alabar su nombre por lo que Él ha hecho, lo primero que tenemos que hacer es eso: reconocer lo profundo que es Dios, lo rico que Él es en su sabiduría, en su conocimiento, en sus juicios, en sus caminos, y reconocer lo pobre que somos nosotros y necesitados de Él. Allí está nuestra primera clave. Tú y yo necesitamos amarnos menos, amarle más a Él. Tú y yo necesitamos humillarnos más y exaltarlo más a Él. Dime tú, ¿cómo tu trabajo exalta a Dios y no te exalta a ti? ¿Cómo tu familia exalta a Dios y no te exalta a ti en la cocina, como proveedor? ¿Cómo tus amigos exaltan más a Dios y no a tu persona singular, por su carisma, por las cosas que hace, por las cosas que dice? ¿Cómo tú adoras más a Dios? Mostrando tu necesidad y debilidad y esperando que Él sea el que resuelva todo. Eso es lo primero que yo quisiera mostrarte. Y es lo que Pablo nos muestra aquí en el versículo 33. Pero en segundo lugar, la segunda idea que yo quisiera compartir contigo está allí en los versículos 34 y 35. No solamente necesitamos reconocer nuestra carencia y lo rico que es Él. Si tú vas conmigo, versículos 34 y 35,
También necesitamos reconocer una segunda cosa. Reconocer nuestra dependencia y deuda de Dios. Al admitir, ¿cierto?, que tú y yo no somos consejeros de Dios y que tampoco le hemos dado nada a Dios como si Él careciera de algo. Mira versículos 34 y 35. Aquí hay dos preguntas retóricas muy interesantes. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Como ustedes pueden observar aquí, de estas dos exclamaciones han surgido dos preguntas retóricas que tienen el propósito de humillarnos más y de adorarlo más a Él. ¿Y cómo es que esto se produce? Esto se produce mostrándonos que ustedes y yo no participamos en el propósito divino. Ustedes no son consejeros de Dios, yo tampoco. Y ustedes y yo no hemos aportado nada a Dios para que Él se convierta en nuestro deudor. Los que deben somos nosotros. Él es quien ha llevado todas las cosas de una manera independiente, porque Él es todo suficiente. Él no te necesita. ¿Necesitas recordar eso igual? Yo también lo necesito recordar. Yo no soy el centro de la iglesia y tú tampoco. Ninguno de nosotros es necesario para Dios. El hecho de que Él te use no significa que te necesite. Él solamente te usa para su gloria, porque ese es el propósito de toda la vida. Tú no eres necesario para Él, lo cual no significa de que Él no te ama. Él te ama, pero no porque hay algo en ti que lo hizo amarte, sino que Él te ama porque Él decidió amarte. Él te ama y profundamente porque ha dado a su Hijo por ti. Pero eso no lo movió nada aquí dentro. Él es el gestor de todo. Él tomó la iniciativa para llamarte, amarte y usarte para su servicio. Tú y yo no hemos dado nada a Dios. No somos consejeros de Dios. Y de hecho, pensar en eso, pensar que de alguna u otra forma tú y yo podemos aconsejar a Dios o podemos aportar con algo, es prácticamente ridículo. Porque nosotros no tenemos esa capacidad. No es esa nuestra labor. Es Él quien nos da. Nosotros dependemos enteramente de Él. Y si algo sabemos, es porque Él se ha revelado a nosotros. Él es quien se denomina, según las Escrituras, nuestro consejero. Gracias a Él es que aprendemos. Gracias a Él es que obramos. De hecho, si tú y yo podemos adorarle, es porque Él se ha revelado a nosotros. Tú y yo no podemos conocerle si Él no se revela. Y gracias a que Él se ha revelado a nosotros, es que nosotros podemos adorarle. Adorar a un Dios desconocido no es posible. Todo lo que hacemos en relación a Dios es gracias a su iniciativa. Él nos ha hablado, se ha revelado a través de su palabra. Y esa es la razón de por qué tú y yo podemos adorarlo en una adoración pública como esta, así como también en una adoración privada. Y allí, nuevamente, tú y yo debemos reconocer nuestro lugar. Nosotros somos los alumnos. Nosotros somos los que necesitamos aprender. Nosotros somos los que
somos deudores de su gracia. Nosotros somos los carentes. Nosotros somos los que nunca terminan de ser enseñados y aprender. Él es el todo suficiente. Él es quien se merece toda la gloria. Él y para Él, tú y yo hemos sido creados. Entonces, observa aquí, Pablo no solamente nos muestra a nosotros que necesitamos reconocer nuestras carencias, sino que también tú y yo necesitamos reconocer nuestra dependencia. Y la adoración es un medio por el cual tú reconoces dependencia. Y uno de esos medios de gracia que reconocen más nuestra dependencia a Dios es la oración. Dime cuánto oras y yo te diré cuánto dependes de Dios. Si tú no oras, eso significa de que tú crees tener la capacidad de poder llevar a cabo cada una de tus planes, agendas y actividades sin la intervención divina. Y eso habla mucho de tu corazón y también del mío. Porque de labios es fácil, hermanos míos, reconocer nuestra dependencia. Pero aquí los que deben hablar son nuestras rodillas, nuestras oraciones, nuestro tiempo con Dios. Debemos reconocer que no podemos hacer nada sin su intervención y su ayuda. Y pedir, y pedir, y pedir, no es un acto simplemente de egocentrismo, sino también es un acto de fe. Porque pido es porque entiendo que no puedo. Mas cuando callo, estoy diciendo que soy autosuficiente. Es esa dependencia la que debe no solamente declararse, es aquella que también debe vivirse. Posiblemente esa es una de las razones de nuestros mayores fracasos. Fracasos familiares, profesionales, como cristianos. No somos lo que deberíamos ser, porque confiamos poco en Él, porque dependemos poco en Él. Hermanos míos, les invito yo a que reconozcamos nuestra dependencia, reconozcamos nuestra deuda con Él, confiemos en Él, escuchémoslo a Él, seamos guiados por Él. Pero hay una tercera cosa y con esto termino. Versículo 36, hermanos míos. No solamente necesitamos reconocer nuestra carencia, no solamente necesitamos reconocer nuestra dependencia, necesitamos reconocer que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y también el heredero de todas las cosas. Mira tú, por favor, versículo 36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aquí ustedes tienen una afirmación teológica profunda. Algunos piensan de que esta frase de Pablo está tomada de un pensamiento filosófico que era pensadores estoicos, que hablaban mucho acerca de la materia como la fuente, el medio y la meta principal de todas las cosas. Pablo pareciera que él está intentando tomar una idea de su cultura para dar a entender una verdad profunda. Y la verdad profunda es esta: Dios es la fuente de todo. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo soy, de Dios procede. Pero no solamente Él es la fuente, Él lo sustenta todo. Si yo tengo algo y aún está en mis manos, es porque Él así lo ha querido. Él lo sustenta, Él te lo da. Pero ojo,
Él también puede quitártelo. Él no solamente es el origen, es la fuente, pero también es la meta de todo. Es el dueño de todo. Es el heredero de todo. Todas las cosas son de Él. Nada es tuyo, nada es mío. Mis hijos son de Él. Mi matrimonio es de Él. Mi familia es de Él. Mi casa es de Él. Todo lo que tengo es de Él. No te apropies de lo que no es tuyo. Todo es para Él. Como dice la Escritura, Él es el alfa y el omega. Es decir, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Pero no solamente eso. Él no es solamente el alfa y el omega. Él es también todas las demás letras que están en el medio. Él es el origen de todo. Él lo sustenta todo. Él es heredero de todo. Tú y yo le pertenecemos. Hemos sido comprados por precio de sangre, dice la Escritura. Tú no eres tu propio dueño. Así que deja de dirigir tu pequeño mundo según tu propia agenda. No es tu agenda. Deja de usar a Dios como si Él tuviera que servirte. No eres tú el que debe servirlo a Él. Él no es nuestro empleado. Él no es nuestro siervo. Él es la fuente de todo. Él lo sustenta todo. Él es el propósito de todo. Por esa razón es que el orgullo es tan odioso. Porque el orgullo te hace a ti y a mí a vivir en el lugar de Dios. Caminamos a veces en nuestra vida como si fuéramos todopoderosos. Como si hoy día pudiéramos decir, vamos a llegar a nuestra casa, voy a sentarme en mi silla, voy a tomar mi café, voy a dormir y mañana voy a despertar. ¿Quién te dijo que eso es algo seguro? ¿Quién te dijo que mañana puedes tú vivir? Eso es un engaño, hermanos míos. No es así. Porque Él es el origen de todo. Él lo sustenta todo. Y para Él todas las cosas son. Por eso, tú y yo haríamos bien en quitar ese orgullo tonto que nos engaña. Y deberíamos humillarnos más, ser más agradecidos, reconocer más su gracia, reconocer más su misericordia y entender de que todas las cosas son para Él. Por eso, el antídoto en contra de la presunción, la vanidad, es convertir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, en un motivo de adoración. Convierte todo lo que tienes en un motivo de adoración y de gratitud. Da gracias a Dios por el pan y el café que te sirves de una forma más consciente. Que no sea un ritual. Que no sea algo que repites porque hay que repetirlo. Algo más consciente. Da gracias a Dios por el sol, por la vida, por la ropa que vistes. De una manera más consciente. No lo mereces. No lo obtuviste por tu fuerza. Solamente es la misericordia de Dios. Él quiere ser la fuente, el sustento y la meta de todas las cosas. Pero para eso, hermanos míos, ustedes y yo tenemos que leer la Escritura con mayor profundidad para que podamos adorar a Dios de una manera más profunda. Conocer la Escritura va a hacer que todo sea diferente. Entre más tú conoces a Dios, tú adorarás también mejor a Dios. También debes entender de que todo estudio involucra adoración. Todo
Todo lo que entiendes y sabes debería dirigirte a Dios como el único objeto de adoración. Adorar debería ser algo cotidiano en nuestra vida. Porque teología sin devoción es peligroso, así como devoción sin teología. Pero también creo yo que tú y yo debemos entender que aunque no entendamos todo acerca de Dios, aún así podemos adorarle. Tú y yo adoramos a Dios por lo que Él nos ha revelado, pero hay muchos más motivos para adorar a Dios por aquellas cosas que aún no entendemos y que demuestran nuestras limitaciones. Tus limitaciones, mis limitaciones, no son un enemigo a la adoración. Al contrario, son una puerta para adorar de una manera correcta. Así que no tengas miedo a tu pobreza. No tengamos miedo a nuestra debilidad, sino que a través de la pobreza que nos caracteriza a todos nosotros, nuestras debilidades, nuestra falta de conocimiento, busquemos a Dios centrados en Cristo, quien es el verdadero Salvador y Señor de nuestras vidas, y el único quien se merece la gloria, porque todo lo que tenemos procede de Él y es para Él. Quiero invitarte a orar. Señor, en esta hora nosotros queremos, igual que Pablo, adorarte porque reconocemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Señor de todas las cosas, y que como tú eres Señor, tú te mereces toda la gloria. Por eso, Señor, reconocemos que no existen más motivos para nosotros de estar aquí, reunirnos, leer tu palabra, que no sea tu gloria. La única razón de nuestra adoración, Señor, eres tú. Y es lo que queremos manifestar a través de no solamente palabras, sino a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a rendirte gloria y honor todo el tiempo, a través de cosas sencillas, así como también cosas que son para nosotros muy grandes, y donde solamente tú, Señor, eres el gestor de todas las cosas. Queremos pedirte, Padre, que tú nos bendigas y nos ayudes a poder guardar tu palabra en nuestro corazón y llevarla durante toda la semana, reflexionando y meditando en ella. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.